Shalom Raspberry, bienvenidos a todos aquellos que nos pueden acompañar. Queremos traer al frente una de nuestras meditaciones acerca de el nacer de nuevo, ese renacimiento que muchos decimos llevar, algunos pues desorientados, aturdidos por la confusión de Babilón. Pues están confundidos en su renacer, no han renacido en, en la verdad, no han renacido en la palabra, en la palabra correcta, en la fundación correcta. Y pues esto está llevando a que vayan cayendo todas nuestras creencias, caen las creencias de la gente, según como dice la escritura, donde esté tu corazón, donde estén tus riquezas, allí estará tu corazón. Y bueno, entonces a veces las riquezas se colocan en esas falsas creencias, en esa confusión que ha generado Babilonia para mantener el control de las masas. Y, y pues con esto queremos compartir un poco pues de unas escrituras que tenemos acá, una Biblia católica, la cual tiene algunas imágenes de la Virgen blanqueada o la Virgen blanca o una Virgen pues que no ha sido la de la escritura, no ha sido la de las profecías y se ha sacado de contexto y ha generado pues que las personas pues no sepan ni cuál es la imagen, ni si importa o no importa. Totalmente pues sacado de contexto todo esto y pues hasta el punto de que cada quien quiere ver una virgen cualquiera y, y bueno, esto hace parte de nuestro amamantar esa verdadera leche espiritual y saber que pues tenemos unas raíces en la palabra y en las escrituras y en la historia y que todo pues está relacionado para que nosotros crezcamos espiritualmente, no que tengamos una fe ciega de que no sabemos ni lo que creemos y pues pensamos eh, que todo está bien, que no importa uno tener algunas personas de las generaciones que nos anteceden, como nuestros padres en la carne y nuestros abuelos en la carne, abuelos, abuelas y bueno, esas generaciones que han pasado pues con mucha confusión, ya que las escrituras pues las han hecho ver como algo que solo pueden estudiar los sabios y doctos. Yes, hay. Y se nos ha entregado pues a los niños se nos ha entregado la revelación de estas cosas y pues es el tiempo de que con un corazón humilde aceptemos la historia correcta y seamos capaces de reconocer eh, la mentira, la falsedad, las cosas que se han puesto después de de las revelaciones que se han dado en las acorde a las escrituras y, y pues ya que no es un Cristo blanco ni una Virgen blanca y todo esto pues hace que se distorsione la imagen al punto de que no reconocemos pues los personajes de la historia, ¿no? No reconocemos las ovejas negras, las ovejas perdidas de Israel y las cuales pues ha negado su parte en la historia, se les quiere negar su testimonio y su testimonio pues conecta la historia espiritual, el origen correcto. De hecho pues estamos hablando de la tierra de África, de Etiopía, de esa madre espiritual que, que pues se ha preservado por los tiempos y pues hay una cena lista, hay un,
una, una gran cena dada por esa madre espiritual que nos amamanta esa leche y nos aporta esos nutrientes para crecer fuertes. Y esto lo hablamos con semejanza pues a la palabra de vida que es la escritura. Y, y bueno, sin más preámbulo, queremos mostrar eh, el escrito de la Biblia católica que tenemos al frente, que tiene algunas imágenes y las cuales pues tienen mucho que decir, además de los textos, pues cómo, cómo se ha hecho por la fuerza eh, creer a las masas en algo que se, algo que se hizo a propia conveniencia y aún forzando pues a muchos a creer. Entonces pues por acá queremos comenzar a compartir unas partes de la lectura acerca de la Virgen de Chiquinquirá. eh, Como dice aquí, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, es quizá la Virgen más rica del planeta. Entonces pues aquí el texto pues hablaba acerca de cómo pues llegaron los colonizadores, los colonos, cómo llegaron en otras tierras, en África y pues por la fuerza a tomar control de las riquezas que habían en estos territorios. Y en Chiquinquirá, a ver, vamos a sacar por acá otra parte del texto. Los nativos por aquella época adoraban a Bashue, la diosa del agua, la madre de la fertilidad, la dadora de vida, la que saliendo de una laguna sagrada con un niño entre los brazos poblaría el mundo. Dura fue la tarea del conquistador español para lograr dominar los bravíos musos que defendían las montañas preñadas de esmeraldas con decisión macana y dardo en mano. Entonces pues podemos ver cómo los aborígenes o los antiguos que habitaban los territorios de Colombia pues estaban defendiendo sus tierras de estos invasores que habían pues descubierto las riquezas que habían en estos territorios. Pero vamos a seguir mostrando cómo, pues cómo han... Bueno, vamos a dejar por aquí una imagen porque la cámara se va. A ver. Eh, pues como los colonos a través de diferentes eh, artimañas, por así decirlo, con diferentes artimañas, pues conquistaron y eh, se robaron los territorios. Eh, bueno, vamos aquí a avanzar, donde dice... Llegaron noticias, dándoles noticias de cómo en aquella tierra, o sea, se corrieron las noticias de que en aquella tierra se había hallado aquella piedra por la cual cada uno procuró adquirir de los indios naturales de aquella provincia que en su casa tenía donde sus mayores, a ver, bueno, esta parte pues hablaba de cómo se corrió la noticia de que había una tierra que poseía piedras preciosas y, y pues entonces comenzaron a organizar diferentes operativos. La misión para apoderarse de las piedras verdes, encabezada por el alcalde de Muso, Alonso de Sayavedra, terminó en tumulto y por poco hay muertos. Así dice aquí la escritura. Mas nosotros sabemos que, bueno, siempre han usado la fuerza y aún en estos tiempos donde es más evidente pues recopilar como esos hechos de injusticia. eh, Todavía se cometen, todavía golpean a los campesinos y todavía roban y bueno, es irónico.
Y bueno, dice que por poco hay muertos, según, según los escritos de este libro. Dice, los musos se negaban a entregar sus tesoros verdes, persistían en adorar a Fura, Tena y Borbur. Los muiscas por su parte adoraban a Oshika y Bashue, mientras las cocas tenían su adoratorio en una islita en el corazón de la laguna de Fúquene. Hasta los misioneros católicos encontraron la fórmula para atraerlos hacia una nueva figura femenina, amada y protectora, la Virgen del Rosario. Bueno, pues así es como avanza pues la imposición de una perspectiva, de una interpretación a conveniencia, que es esta imagen que los conquistadores comenzaron a moldear pues para que se integrara con los pensamientos que tenían los aborígenes y acorde a su espiritualidad. Sigue un siglo escaso hacía que Cristóbal Colón había perturbado el orden del mundo de Tuantisuyo con el arribo de las tres carabelas cuando llegaba la Virgen Católica Apostólica Romana a conquistar el corazón de musos, muiscas y cocas. La idealización se encarnó en una virgen de tez aperlada, ojos negros, largos cabellos oscuros, rasgos finos y mirada melancólica, una virgen de mirada tierna como la mirada de las madres indígenas, una virgen bondadosa, generosa, con el regazo amplio, listo a albergar a su pueblo sin tomarle cuentas. El conquistador se la ingenió para asimilar una virgen andaluza a las necesidades de los nativos andinos. Entonces, pues, es, es que es muy evidente cómo manipularon la historia y cómo hasta el día de hoy, pues se sigue creyendo en esas figuras y se sigue creyendo eh, en esas adaptaciones de un conquistador corrupto que viene por la fuerza a manipular y a robar, a sacar de los territorios conveniencia y, y bueno, y cómo pues seguimos, cómo siguen estas generaciones aceptando o simplemente pues negando a ver eh, pues la historia y simplemente pues hacerse a un lado que tampoco es correcto porque simplemente pues se va a quedar oprimido por la ignorancia. Entonces, bueno, es el tiempo de levantarnos y comprobar la historia por nosotros mismos. Y para esto, pues, es bueno prestar interés y poner de nuestra parte para hacer la voluntad del Creador y alinearnos con su palabra y su verdad. Seguimos con la lectura. La Virgen, que venía a reemplazar la Madre Bashue, era la Madre Universal, la que todo lo perdona, la que implora por sus hijos, la que da más de lo que recibe, la que solo desea el bien de su pueblo. Y seguimos por acá en unas partes que tenemos resaltadas. eh, el texto pues es largo para mostrarlo por acá, más no, en realidad no es un texto largo. Y bueno, estos son parte de esas imágenes que fueron adaptando un poco, un pocote, un pocote extrañas, un pocote extrañas y, y bueno, está curioso cómo fue adaptado todo a conveniencia. Dice que, se fue luego Tunja dejando el encargo a Alonso de Narváez de pintarle un cuadro del Rosario sobre una tela de algodón larga. El artista, y para llenar los espacios vacíos de los
a San Antonio de Padua a la derecha y al apóstol San Andrés a la izquierda. Acomodado hasta la como un espacio y bueno, y rellenar ahí sin saber que pues la verdadera historia pues tiene un significado en cada imagen y, y pues esto no tiene que ver con la historia, hay que reconocer la historia, que tiene que ver unas figuras bastante extrañas y más adelante mostraremos otras figuras que se encuentran en esta misma eh, Sagrada Biblia, más tenemos que crecer en reconocer dónde, dónde se perdió el origen. Miren, miren, decía la voz de un niño, a la madre indígena que la llevaba de la mano. La mujer nativa, vamos a dejar la imagen nuevamente. La mujer nativa, perdón, ahora sí. La mujer nativa volvió a los ojos al altar y lo vio y vio que la imagen de la Virgen estaba desprendida de la pared y que en el suelo despedía luces que iluminaban el recinto. Bueno, y podemos también percibir acá cómo comienzan una serie de mitos y de cosas extrañas que se vuelven en, en testimonios de que escuchó, de que dijo, de que aquel miró y vio y le pareció y vio en tal forma y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de historias que no tienen una raíz ni tampoco tienen una enseñanza espiritual, no tienen un ejemplo de vida que podamos aplicar, sino algo de fantasía, así como muchos cuentos se han contado a través del mundo y de diferentes culturas como el chupacabras y bueno, etcétera, de historias que no tienen pues un origen, ¿no? No tienen una raíz, no tienen escritos, no hay cosas comprobadas, sino bueno, historias de la gente y pues qué tan importante es reconocer qué es lo real y qué es mentira. eh, Porque se necesita. Dice, el rostro de la Madre Santísima duró por todo aquel día encendido y después quedó toda la imagen con toda la claridad y perfectos lineamientos que hoy tiene. Después de toda esa fantasía, se dice que la imagen quedó detallada como está hasta el día de hoy y, y bueno, y cuenta pues cómo después de esos rumores se expanden todos esos rumores por todo la zona, por toda la zona y llega incluso pues a la capital que es Bogotá y bueno, todo esto se vuelve en una cosa seria y bueno, después tenemos al falso profeta viniendo a probar esas visiones aprobadas de nada, pero pues como decimos todo es por una conveniencia y también estos como el papa, 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 el papa Pablo segundo según la lectura, viene pues a consagrar la imagen. Bueno, seguimos. Bueno, también hay un ciego que dice eh, que recuperó la vista mediante los ruegos. ¿Qué podríamos decir? Pues que, pues que es fe la que nos mueve. Pues como un ciego podría entender eh, todo esto de la corrupción que,
que hay detrás. Bueno, y muchas cosas se han, se han hecho así hasta estos tiempos donde pues abunda la tecnología y podemos comenzar a comprender y a tener un pensamiento más lógico y más coherente en nuestro camino espiritual. Pues también recordamos que Abraham, el padre de la fe, pues desechó los ídolos de su padre y, y tenía una fe pues inocente, una fe en ese ser supremo, más su fe pues no tenía eh, como un camino, por así decir, no había como unos precedentes, más él es quien comienza a marcar todos estos precedentes en nuestra historia espiritual, nuestra salida de esas tierras de idolatría y esas tierras pues de confusión, de que a veces nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Bueno, se habla mucho pues de las joyas de la Virgen, que, que bueno, tenía, ya que era una tierra pues rica en esmeraldas y en piedras preciosas, pues se sacó provecho para llevar a las personas a entregar sus ofrendas en estas piedras y en oro y luego pues quitárselo de una manera irónica y cómica y bueno, es lo que sucedió. Ahora tenemos que madurar en estos pensamientos, rechazar la basura, rechazar lo que es mentira y, y partir pues a restablecer el orden pues de nuestra historia, de nuestros pensamientos, de nuestro horizonte. Dice que este tesoro que acompañaba a la Virgen fue donado para la Guerra de la Independencia. Entonces, pues, ¿independencia de qué? Que eran ellos mismos los que organizaron todo estos conflictos y luego lo llamaron independencia y hoy en día se celebra, se celebra el mundo secular, la Babilonia, en Colombia, celebra pues al Libertador y hasta el día de hoy sacan hasta novelas intentando manipular más la historia y los recuerdos de las personas y generar pues todo tipo de rechazos a la verdad. Entonces este tesoro que acompañaba a la Virgen fue donado para la Guerra de la Independencia. El prior dominicano accedió a conocer en el empréstito solicitado por el gobierno de Cundinamarca a fin de atender a los gastos de la guerra en 1815. En los siguientes términos, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá está pronta a desnudarse de las alhajas que adorna su venerable imagen. Siempre el gobierno general destine su producto para sostener la independencia de la Nueva Granada y la libertad de los pueblos a cuya piedad debe sus adornos. Las alhajas fueron evaluadas en 95.000 pesos y fueron, bueno, las cifras tenían otros valores a los de hoy en día y figuran 1.239 en efectivo. Entonces, pues después de que llevan a la gente a pensar y a acomodarle sus ideas en una figura y que la gente comienza a depositar sus ofrendas, sus dineros y sus posesiones a esta idea a esta idea de divinidad. Luego pues les quitan todo con la idea de que van a defender la independencia y venden todo. Es que es irónico. Y venden todo y luego con eso financian guerra y financian muerte.
Entonces, ¿cómo podemos seguir creyendo en este tipo de pensamientos que hasta el día de hoy están oscuros y la gente de esta fe, en especial esta forma de comprender la historia, no tienen bases, están en la oscuridad, sus pensamientos es lo que les dicen y no hay un discernimiento propio y, y esto lleva a que las nuevas generaciones no tienen a quién preguntar porque nadie los ha dejado cuestionarse, sino todo ha sido impuesto y ha sido llevado a pensar de tal forma y organizar los, los pensamientos a creer de cierta forma. Más la verdad no se puede ocultar y en estos tiempos se ha revelado el león conquistador, the Lion of Judah, the tribe the Lion of Judah. El león de la tribu de Judá ha vencido, así como lo atestigua el libro del Apocalipsis 5:5. Y ha vencido el libro y desatado sus 7 sellos en el Memphis Kedus. Las sagradas escrituras las ha desatado el león conquistador, este rey de reyes y señor de señores, su majestad imperial, quien, quien se ha sentado en el trono de David y pues ha abierto el libro con la verdadera interpretación y nos ha quitado pues esos mantos de ignorancia y nos ha llevado a su Hijo, al camino que es Yeshua HaMashiach, con nuestro negro y Salvador Jesús Cristo, quien es el verdadero camino y es la única manera de conectar al Padre. Es en Ayanai, en, a través del yo estar en Cristo y Cristo en mí. Y así Cristo está en el Padre y el Padre pues viene a mí siendo yo ese, ese templo para que venga el Altísimo, ese yo tiene que ser el templo para que venga el más alto a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, venga y habite en nosotros. Seguimos con el texto. En 1815, en medio del fragor de la guerra de independencia, el general patriota Service hizo sacar la imagen a la fuerza y la llevó en medio de su ejército a Chocontá. Luego, acosado por el enemigo, tuvo que abandonarla. Bueno, pues es que una imagen de piedra no defiende a nadie. Y bueno, y fue recuperada en 1841 y bueno, y aquí ya comenzamos a tener la participación de, de este falso profeta, eh, que es el Vaticano. Dice que en 1797 hubo un terremoto que derrumbó todo el templo o lugar que se había hecho para venerar esta, esta imagen. Y bueno, se habla de que de su corona de esmeraldas, de todas sus eh, joyas y riquezas y todo que le atribuyen a esta idea. Y esta idea pues dice que se esparció por Venezuela, Perú, Ecuador y pues que venía gente de todos esos lugares pues a rendir como un homenaje. Es algo que hemos tenido siempre y pues le quitaron a las personas su fe y las personas necesitamos creer, pero no podemos seguir creyendo en cualquier cosa y en cualquier idea sin comprobar. Pues, ¿cómo podríamos justificar en estos tiempos donde es muy fácil comprobar y con mucha comodidad, en la comodidad del hogar y en la comodidad de la humildad del yo, mirando diferentes testimonios y, y llegar hasta las raíces de la historia en África?
en la tierra del Edén. Eso está escrito, es el libro de Génesis, en Bereshit, en el capítulo 2, verso 13, por donde pasaban los ríos del Edén, en Etiopía. Seguimos con la lectura. Dice los promeseos de Chiquinquirá. De Chiquinquirá yo vengo, de pagar una promesa, y ahora que vengo santo, dame un besito, Teresa. Bueno, esas son como frases con las que han vendido, eh, han mezclado a las personas sus emociones con, con creencias pseudo espirituales, y han sacado sus propias fechas para celebrar, más como está escrito en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel nos hablaba de estos tiempos, que iban a cambiar los tiempos y iban a blasfemar, a querer quitar la ley y quitar como ese horizonte y esas normas de vida, y luego eh, achacarle todo esto a nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor negro y Salvador Jesús Cristo. Y pues vemos como en medio de las cruzadas y de todas estas guerras en nombre de Cristo, hicieron mucha barbarie, y bueno, y hoy en día pues muchos jóvenes y viejos rechazan la historia. Los jóvenes porque pues han escuchado solo las cosas negativas que se hablan pues de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, y simplemente tienen prejuicios, y, y bueno, no han comprobado, no comprueban la historia, ni les importa, ni les interesa, y en lo personal pues tampoco nos interesó, hasta que fuimos traídos, y dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo, pero es el Padre quien da todo. Entonces es el Padre quien nos trae y nos da la oportunidad de reconocer. Dice acá, seguimos con las partes donde resaltamos esta, es, ¿cómo decirlo? Esta reseña de la Virgen en medio de la Biblia católica. Dice, ¿por qué se necesita de mediadora para con este mediador? Y no hay para nosotros otro más útil que María. Entonces, pues se dice en estas escrituras, pues de que María era la mediadora para llegar a Yeshua, y, y bueno, entonces no, no, es, no es conforme al texto. Y ahí el problema de, pues de basar las creencias en simplemente ideas que quiere uno formar, pero no están sobre las escrituras, no están sobre los textos, no están con referencias históricas basadas en la verdad, sino en conveniencia. Eh, la patrona de Colombia dice, el papel de mediadora de la Virgen se prolonga hasta nuestros días, y la Virgen de Chiquinquirá ha logrado sacarles ventaja en Colombia a las otras vírgenes, puesto que está consagrada como la patrona de la nación. ¿Cómo así que otras vírgenes? No, no hay otra, no hay... La historia no nos habla de, de que hay, de que hay varias madres eh, del Cristo, de nuestro Señor y Salvador. Es una, y es una que dio a nuestro Señor, y, y entonces pues no puede haber varias, en el sentido de que para llegar a la verdad pues es única, es una verdad, y es un Señor
quien cumple, es un Señor, es un Hijo de hombre, es nuestro Señor y Salvador Yeshua, es un manifestado en carne, es la palabra hecha carne y eso solo se cumple en un personaje, no hay muchos. Entonces esto es con lo que vamos a lo de las muchas vírgenes, cómo puede ser eso coherente. Y mm, a ver, seguimos por aquí. Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, a todos los que han muerto en catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como madre y patrona. Pues volvemos a decir que solo hay un, solo hay un intermediario para llegar allá, a Dios, al Creador, y es Cristo. Y es en Cristo y es en, en su palabra en la que encontramos el camino de vida y el camino de vida eterna, la fe en Hamashiach. Dice que la Virgen de Chiquinquirá, asegurándose que el 4 de mayo de 1637 comenzó a sudar la imagen y se hizo patente el milagro porque con algodones y lienzos se pudieron empujar las húmedas gotas que brotaban del lienzo. Y pues seguimos pues con ese tema de los mitos y leyendas. De los mitos pues que hay alrededor de de ciertas apariciones y bueno, como esto lleva a creer en cualquier cosa y no hay evidencias de nada pues. Dice que en Antioquia, es decir, otra parte de Colombia, otra sección de la Babilonia, se veneraba un cuadro copiado del original de Chiquinquirá. El niño y la Virgen llevaban coronas imperiales de oro y pedrería, y el rostro de la imagen está rodeado de rayos de oro re- rematados con estrellas de brillantes. También la media luna de la base es de oro y gemas. La tela está, la tela está enmarcada en una rica moldura de plata cincelada. José Félix Pastor, un devoto de la imagen, obsequió unas valiosas andas realzadas con adornos de plata para cuando se saca la imagen en las procesiones. Los pueblos fijan la fecha de la fiesta, que no es siempre la misma que ha instaurado Chiquinquirá. Bueno, entonces pues ahí no vamos a seguir más, vamos a dejar hasta ahí y pues podemos ver cómo pues ha sido mentira tras, o sea, acomodando todo, eh, las fechas de las fiestas, las imágenes y bueno, y qué de espiritual puede tener de imágenes, eh, de las cuales también son contradictorias, como esta, esta cabeza pelada eh, en el libro de Levítico. Según eso, pues aparenta ser una persona, pues, según ellos, una persona de ya, un guerrero de llamas. Es esos lobos vestidos de ovejas. Y en el libro de Levítico decía que no se haréis tonsura en vuestras cabezas. Y esa tonsura, esa peladura que se hacían algunos, eh, no sé cómo se llamarán, sacerdotes, se hacen llamar sacerdotes y ministros del Altísimo, según el Vaticano, con diferentes títulos, más corruptos son. También queremos mostrar, aquí llevando esta escritura que tenemos acá al frente, queremos mostrar, a ver, queremos mostrar que algunos quieren ser ciegos como Tobías.
frente a estas cosas, pero es tiempo de retomar la vista y darnos cuenta que es mentira, como esta escena, que es un cuadro aparente del maná, de la caída de maná, y, y pues que tiene que ver una persona amamantando a su mujer y un niño desnudo y bueno, un cuadro totalmente en desorden y nada que ver con la historia, nada que ver con la historia del maná. Y bueno, tenemos eso y tal vez algo más queramos compartir aquí. Ya que esta escritura pues no solo que las imágenes pues ya nos damos cuenta que son bastante incoherentes con el texto, pero en cuanto a la escritura pues su Majestad Imperial hablaba algo por el sentido de que no importa el idioma, no importa la lengua, más el espíritu del mismo. Y en esto queremos leer de la misma escritura el Evangelio según San Juan, capítulo 3, donde Nicodemo, que era un fariseo, era un ministro, eh, pues recibe respuesta de Yeshua acerca del nacer de nuevo. Entonces, capítulo 3, Evangelio según San Juan, verso 1. Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón, vamos a dejar aquí una imagen de su madre Selassie, Negus Nagask, Damawi, Haile Selassie, Abba Kedus, nuestro Padre Santo. Capítulo 3, verso 1, Evangelio según San Juan. Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Yeshua, a Jesús, y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces al no tener a Dios consigo. Respondiéndole Yeshua, HaMashiach, Geitashen, Jesús Cristo, nuestro Señor, pues en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte en él. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Yeshua, que quien no naciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu, es espíritu o espiritual. Por tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez, pues el Espíritu o el aire sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Preguntándole Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiéndole Yeshua: ¿y tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad, en verdad te digo que nosotros no hablamos sino lo que sabemos bien, y no atestiguamos sino lo que hemos visto, y nosotros con todo no admitís nuestro testimonio. Ni os he hablado cosas de la tierra. Si os he hablado cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo cosas del cielo? Ello es así, que nadie subió al cielo, sino aquel que ha descendido del cielo, a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Al modo que Moisés en el desierto levantó en alto la serpiente de bronce, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que logre la vida eterna. Que tanto Dios amó el mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 14, hasta el verso 17 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el cual nos hablaba pues acerca de ese nacer, ese renacer, y una de las palabras que, bueno, queremos compartir una de las palabras. Esto hace parte, esta imagen hace parte de la celebración de ese nacer, de ese niño que se nos daría como Salvador. Y la celebración que se conmemora en Etiopía el 7 de enero, acorde al calendario gregoriano. Y, y pues es el día de Manuel, el día de Dios con nosotros. Y conmemoramos pues la llegada de los reyes magos o los sabios que también se conoce como en la escritura como sabios. Entonces los sabios llegaron a saludar a Hamashiach y llevarle dones, presentarle dones al, al tabernáculo de Dios con nosotros. Y bueno, nos desviamos con lo que queríamos compartir. Bueno, sí queríamos compartir una de las palabras con las que las escrituras nos, nos hablan del renacer, del nacer, del nacimiento, y ese nacimiento pues espiritual que tenemos que llegar a alcanzar y a comprender, que tenemos que nacer de arriba, y es ese segundo nacimiento, ese nacer en lo espiritual, en reconocer lo espiritual. Y pues de la carne ya nacimos y ya mucha corrupción de la carne y muchas cosas, ya la humanidad ha llegado a sus límites, y es tiempo pues de aprender de los errores de los demás. Y somos esa Ayanai Rastafari. Es esa nueva generación la que va a aprender de los errores del pasado. Y, y pues aquí nos levantamos en este tiempo. Luego es la palabra G313, eso es acorde a la concordancia, strong. Y bueno, tenemos unas lecturas ahí dentro de estas palabras que se usan. A ver, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, el cual dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y pues ha llegado ese tiempo postrero y nosotros somos herederos de esta gran riqueza que es una fe que se ha preservado, la fe Tehuáhed, una fe entregada alguna vez a los santos. Y ahora pues da a nosotros los niños de ya,
esos niños que estamos dispuestos a amamantar de una madre correcta, de nuestra madre África, de nuestra madre Etiopía y de países espirituales, de nuestro verdadero matriarcado, de la mujer negra, esa mujer que ha hecho hazañas en el pueblo de Israel y ha sido capaz de defender a su pueblo, incluso pues como Ruth y como Judith, quienes esas matriarcas defienden a los suyos y hacen gran hazaña entre el pueblo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, bueno, no, no nacer de lo corruptible, sino de lo incorruptible. Y es ese tiempo pues de reconocer que es corrupto y que es verdadero, que es lo incorruptible y lo incorruptible pues es lo espiritual. Y esa materia y esas imágenes y todo lo que es físico pues no prevalecerá y como se sorprendían los apóstoles con Yeshua le decían, oh, qué grandes templos y qué grandes piedras, más Hamashiach Yeshua les decía como no es gran cosa porque, porque eso no prevalecerá, no habrá no habrá piedra sobre piedra que prevalezca, más el templo de Dios es en el yo, en I and I, en nosotros cuando decidimos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que Él venga y podamos hacer esa correcta fusión, alimentándonos no solo de pan vive el hombre, Hamashiach no lo decía, nos lo dice y nos lo recuerda cada vez que lo olvidamos. No solo de pan vive el hombre, más toda palabra que viene de la boca de Yah Rastafari. Entonces damos gracias a todos aquellos que se disponen a reconocer la verdad, a renacer y tomar los nutrientes correctos para crecer fuertes en espiritualidad y fuertes en esos tiempos que eh, demandan tener claro nuestros sentidos en la vida, hacia dónde vamos y qué queremos y por qué actuamos como actuamos y rechazar pues lo que nos ha contaminado, todas esas mentiras que se han filtrado, esos cambios de los tiempos y volver pues a las raíces de la palabra de Yah, a esas raíces hebreas, a ese contexto que se nos ha cubierto hasta estos tiempos donde pues los niños, I children, esos niños de ya pues nos levantamos a amamantar esa leche de nuestra madre y, y pues encontramos que hay otras madres que no son las correctas, ¿no? No podemos eh, amamantar cualquier leche, sino necesitamos la de nuestra madre y pues lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es espiritual. Entonces necesitamos reconocer es nuestra madre espiritual. Entonces, de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene la historia? ¿De dónde, de dónde tenemos que, de dónde tenemos que sacar nuestros nutrientes? Y de hecho, pues tenemos gran cena, una cena dispuesta
por el Rey de Reyes y su Cordero Yeshua HaMashiach. Entonces damos gracias a, al León Conquistador, the Lion, the, the Lion of Judah, y pues que su majestad imperial pues nos da la revelación, y a través de todos sus guerreros, sus soldados, nuestros hermanos en Ayana, y nuestros hermanos como Rasteferri, aquellos que han sido llamados y que se levantan pues por una por una vida más justa, por una vida eh, más sana, y, y pues por aclarar todas estas cosas que nos en, en confusión, todas estas cosas que nos han dejado eh, perdidos. Y bueno, la palabra que se utiliza para el griego, ya con esto acabamos, para finalizar la enseñanza y la meditación que, que encontramos pues con el nacer, con el renacer. Y tenemos la palabra 313 en el griego, que es anagenao, que es la palabra de los versos que leímos hace un poco, se referían al nacer. Engendrar o procrear de nuevo, renacer. Entonces debemos renacer, y para procrear pues debemos conocer nuestras raíces, debemos tener funcionando bien nuestras raíces, nuestro, nuestro polo a tierra eh, de estar funcionando bien. Así que esperamos estos sabios que vienen mirando los cielos, vienen leyendo el cielo, interpretando los signos del cielo para llegar al nacimiento de nuestro Señor negro y Salvador Yeshua HaMashiach. Inecho Zarei Bedawit Ketema Bet Medhan Tewele Dola Shehawal. Esto es una palabra. Esto es un verso, el verso del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 11. Donde dice que miren el fruto de David, que viene de la ciudad, el fruto de David de la ciudad que ha nacido. Algo por ese sentido. Estamos aprendiendo y somos esos niños que queremos aprender la lengua materna y paterna, esas lenguas afroseméticas, esas lenguas antiguas y santas. Te damos gracias a Yah Rasteferri y a aquellos que nos acompañan y encuentran positivo pues en que compartamos este tipo de información, y que esperamos que nadie se lo tome a mal, sino que puedan renacer. Born again. Nacer de nuevo. Yes, I. Seguimos de pie y saludos a todos los hermanos en la Sociedad de León de la Tribu de Judá, apoyando sus trabajos desde este sector de la Babilonia en Colombia. Shalom Rastafari.